Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta lección sobre el curso de ecuaciones diferenciales en esta etapa. Y ahora no solamente estamos en una etapa distinta a la que comenzamos el curso, sino que el método va a ser algo un tanto diferente, ya no exactamente utilizando el pizarrón. Espero que esta otra forma de hacer las cosas resulte inclusive mejor. Bien, en este video lo que voy a tratar de hacer es mostrarles cómo se resuelven algunas ecuaciones diferenciales, más o menos tomadas al azar. Bueno, no tanto, más bien lo que me interesa es que se practiquen los diferentes métodos que hemos venido viendo previamente. Entonces, como ejemplo de todo esto, vamos a considerar la siguiente ecuación diferencial: x cuadrada por y' más x por y' igual a 1. Como pueden ver, se trata de una ecuación de segundo orden, y el hecho de que sea de segundo orden no es mayor problema porque la y no aparece en forma explícita. Entonces eso nos dice que es posible hacer una reducción de orden, y esa reducción, como es costumbre, la conseguimos haciendo uso de una nueva variable que, como anteriormente, va a ser llamada p. Entonces tomamos p igual a y', y por lo tanto y' equivale a dp en dx. Esta expresión es correcta y nos conviene en este caso. De hecho, podemos ver que si se sustituyen estas dos expresiones en términos de p y de p en dx, entonces la ecuación original toma esta forma: x cuadrada por dp en dx más x por p igual a 1. Ya sea tal como aquí está escrita, o despejando la derivada de p con respecto a x, lo que uno puede ver es que el resultado es menos 1 sobre x por p más 1 sobre x cuadrada. Es decir, el lado derecho de la ecuación es una función lineal de p con coeficientes que dependen de la variable x. Entonces es una ecuación lineal, y como cualquier ecuación lineal ya sabemos la forma en que se puede resolver fácilmente. El método, como ustedes seguramente recuerdan, consiste en pasar al lado izquierdo, por ejemplo, de la ecuación, tanto a p como a su derivada en este caso, y posteriormente multiplicar ambos lados de la ecuación por una función desconocida que, como es costumbre, voy a llamar f mayúscula. Entonces lo que nos queda, vean ustedes, es que f de x por dp en dx más f de x entre x por p va a ser igual a f de x entre x cuadrada. El propósito, como ya sabemos, es que el lado izquierdo de la ecuación resultante se pueda ver como la derivada del producto de f de x por p. Y para que eso ocurra, lo que necesitamos es que la derivada de f con respecto a x coincida con f de x entre x. De esa manera, del lado izquierdo de la ecuación vamos a tener la primera, que es la f, por la derivada de la segunda, que es la p, más la segunda, que es la p, por la derivada de la primera, que precisamente necesita ser f de x entre x para que las cosas coincidan. Entonces, lo que podemos ver a simple vista es que esta última relación, esta última ecuación, se satisface fácilmente simplemente tomando f igual a x. Esa es una solución, la que parece más sencilla, y sustituyendo esta f en los lugares donde aparece aquí y aquí, entonces lo que obtenemos es que la derivada con respecto a x de x por p va a ser igual a 1 sobre x. Y esto ahora es muy fácil de tratar. Integrando ambos lados, lo que uno obtiene es que el producto x por p tiene que ser igual a la integral de dx entre x, es decir, el logaritmo natural de x más una primer constante. De aquí entonces, de inmediato, se halla que la p,
es 1 entre x por el logaritmo de x más c1 sobre x. Y ahora recordemos que la p era simplemente la derivada de y con respecto a x, y de esa forma el lado derecho de la ecuación se convierte en una ecuación de primer orden donde aparecen precisamente las variables originales x y y. Además, esta ecuación es de lo más simple, es una ecuación separable, y de hecho de aquí podemos ver que de y es igual a 1 entre x logaritmo de x más c1 sobre x por dx, de tal forma que si integramos ambos lados, tenemos entonces que y es igual a la integral de 1 sobre x por el logaritmo natural de x, integrando término a término, más c1, que es una constante, que por lo tanto se puede sacar de la integral. Y para calcular la primera integral, algo que puede servirnos convenientemente es hacer un cambio de variable, digamos w, por ejemplo, que sea logaritmo de x. Conviene porque entonces la diferencial de w, como pueden ver, es 1 entre x por dx. Entonces, precisamente, la combinación que aparece aquí de x entre x es la diferencial de w, por lo que la y entonces se puede escribir como el logaritmo de x, que es w, por dx entre x, que es dw. El segundo término es c1 por el logaritmo de x nuevamente, y de estas dos integrales que hemos efectuado hay una nueva constante de integración que llamo c sub 2. La integral que aparece después del signo de la igualdad pues es simplemente un medio de w cuadrada, o sea, un medio del logaritmo de x al cuadrado más c1 por el logaritmo de x más c2, y esto ya nos da la expresión final para la solución general de la ecuación que se propuso originalmente. Noten que en este caso muy particular, la y se obtiene en forma explícita en función de x directamente. Esto no siempre pasa, frecuentemente tenemos la solución solamente dada en forma implícita. Aquí en cambio tenemos la y dada directamente, y en la solución que hemos obtenido aparece un par de constantes arbitrarias, que es justamente lo que necesitamos para que efectivamente la solución que estamos obteniendo sea la solución general de la ecuación de segundo orden dada originalmente. Vamos a pasar a un ejemplo distinto. Ahora la ecuación de nuevo corresponde a una de segundo orden. En este caso vamos a fijarnos en y cuadrada por y' más y' al cubo igual a 0. Aquí nuevamente lo que podemos notar es que aunque la ecuación es de segundo orden, una de las variables, la x o la y, no aparece. En este caso se trata de la x, la que no está presente en el lado izquierdo de la ecuación. De nuevo podemos tomar p igual a y', solo que ahora la y' conviene expresarla como p por dp en dy. Sigue siendo cierto que la y' es dp en dx, pero esa expresión, aunque es correcta, en este caso no nos es conveniente. Haciendo ahora la sustitución de estas expresiones en la ecuación, lo que nos queda es que y cuadrada por y', que es p por dp en dy, más y' al cubo, que sería entonces p cúbica, esto es igual a 0. Y ahora lo que podemos ver es que p se puede extraer como factor común, de tal forma que nos queda p por y cuadrada de p en dy más p cuadrada igual a 0. Y eso tiene dos posibilidades, como sabemos muy bien. Algo que puede ocurrir es que la p sea 0
Si P es 0, eso quiere decir que Y' vale 0, y que Y' valga 0 quiere decir que la Y simplemente es una constante. Esa es una posibilidad y al final de la solución vamos a regresar a este punto. La otra posibilidad, que parece más interesante, menos trivial, es que la expresión que está dentro del paréntesis valga 0 y si nos quedamos con y cuadrada de p en dy igual a menos p cuadrada, lo que podemos ver es que esta ecuación es todavía más sencilla que las que habíamos encontrado más arriba. En este caso se trata de una ecuación separable. Vean que esto equivale a que dp entre p cuadrada sea igual a menos dy sobre y cuadrada. Integrando ambos lados, del lado izquierdo una primitiva es menos 1 entre p, del lado derecho una primitiva es 1 sobre y más una constante. Y ahora lo que conviene hacer es tomar aquí del lado derecho a la y como denominador común, y entonces nos queda 1 más c1 por y, de tal manera que tomando el inverso en ambos lados de esta ecuación, lo que obtenemos es que la p sería igual a menos y sobre 1 más c1 por y. Recordando de nuevo que la p es la derivada de y con respecto a x, lo que tenemos ahora es otra ecuación diferencial ordinaria de primer orden, también de variables separables. De hecho, en este caso, lo que queda es que de x, o menos de x si ustedes gustan, es igual a 1 más c1 por dy entre y. Aquí lo que conviene es partir la fracción que está del lado derecho en 2. Esto sería 1 sobre y más c1 por dy, de tal manera que integrando en ambos lados de la ecuación, lo que obtenemos es que menos x es igual al logaritmo natural de y más c1 por y más otra constante. Se parece un poquito a la solución que obtuvimos en el ejemplo anterior, porque aquí de nuevo una de las variables queda directamente dada en función de la otra, solo que en este caso es la x la que queda dada de una manera sencilla en función de la y. De hecho, de aquí despejar la y sería pues bastante difícil, no parece viable que lo podamos hacer. Aquí ahora, como un comentario, básicamente lo que podemos ver es que la solución que habíamos obtenido arriba se puede ver como una especie de límite de la que tenemos aquí finalmente. Es decir, habíamos visto que una posible solución de la ecuación dada originalmente es que y sea una constante. De hecho, si regresamos a la ecuación dada en un principio, se ve que si y es constante, todas sus derivadas van a ser 0, y en ese caso, trivialmente, la ecuación original se satisface. La pregunta es, ¿cómo es que esta solución está asociada con la que tenemos aquí al final? Bueno, para ver qué es lo que ocurre, conviene reescribir la solución que obtuvimos al final de esta otra forma. Voy a dividir ambos lados de la ecuación entre c1 y entonces nos queda que menos 1 entre c1 por x es igual a 1 sobre c1 por el logaritmo de y más c2 entre c1. Claramente estas dos expresiones son equivalentes, por supuesto pensando que c1 no es 0. Ahora lo que voy a hacer es simplemente cambiar los nombres de las constantes que aparecen en esta expresión. Después de todo, si c1 es una constante, el inverso de c1 también es una constante, y algo similar ocurre con el cociente c2 entre c1. c2 y c1 son constantes, su cociente es una constante también, así es de que lo que acabamos de obtener se puede escribir equivalentemente de esta otra forma, como menos k1 por x igual a
K1 por el logaritmo de Y más K2. Es decir, simplemente lo que estoy haciendo es a este cociente llamarlo K2 y a 1 entre C1 llamarlo K1, simplemente tomando en cuenta que se trata en todos los casos de constantes. Y ahora, haciendo pues caso omiso de dónde se obtuvieron esas expresiones, pensando que K1 y K2 son constantes arbitrarias, voy a suponer que K1 puede tomar el valor 0. Vean que si K1 es 0, entonces en esa situación del lado izquierdo tenemos 0. Aquí recuerden, K1 la estoy haciendo igual a 0. Se supone que estas constantes son arbitrarias. Bueno, pues entonces quiere decir que yo puedo arbitrariamente darles el valor que a mí me convenga. Y si tomo K1 igual a 0, del lado izquierdo tengo 0. El primer término también desaparece. Lo único que queda es Y más K2, que equivale a decir que Y es igual a menos K2, lo cual es una constante. Entonces, de esa manera, pues un tanto truculenta, si ustedes lo quieren calificar así, uno reobtiene la misma expresión que habíamos hallado anteriormente. Vean que finalmente Y es constante en un caso y en otro. Y este procedimiento, aunque puede parecer un tanto sospechoso, pues también se puede justificar. Esto que estamos obteniendo por este procedimiento que les muestro aquí al final es lo que se conoce en ocasiones como obtener una solución singular. Y bueno, lo más relevante de todo esto es que si hemos obtenido una expresión donde aparentemente tenemos la solución general de la ecuación, de allí efectivamente podemos obtener algunas soluciones que aparentemente habían quedado en el camino. Entonces, en efecto, la expresión que obtuvimos aquí al final representa una expresión general una expresión general para la solución. Si uno permite que esas constantes C1 y C2 tomen cualquier valor real e inclusive valores infinitos. Vean que K1 igual a 0 equivale a decir que C1 tiende a infinito. Entonces resulta que aún en ese caso las soluciones que hemos obtenido siguen teniendo sentido. Bueno, hasta aquí pues termina este video y la recomendación es que traten de hacer ustedes ejercicios. Si tienen dudas, comentarios o alguna dificultad con estos problemas, pues comuníquense a través de la dirección electrónica de Gmail y estaré esperando sus preguntas, comentarios, sugerencias. Hasta luego.